Bendiciones, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy y vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios. El tema que le pusimos al día de hoy fue acerca de la escritura, todo relacionado a lo que hemos estado viendo en los últimos estudios. Así que le pedimos que nos acompañe con una oración para que podamos poner en las manos de Dios este estudio y que el Señor nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este privilegio que tenemos de estar reunidos en tu nombre y de poder compartir acerca de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has enseñado que a través de tu palabra podemos encontrar las riquezas que hay para nosotros. Si tu misma palabra trae beneficios para nuestra vida, hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento. Hoy te suplicamos, Señor, que nos des esa luz, que tu palabra sea una lámpara para nosotros, Señor, y nos dé luz en nuestro camino, pero que también sea esa espada que nos ayude a discernir nuestros propios pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Oramos para que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y que una unción magisterial caiga sobre nosotros, Señor, de tal manera que podamos entender lo que antes no habíamos entendido, que podamos comprender tu palabra de una mejor forma y que tu palabra cobre vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar de lleno y vamos a poner aquí la presentación. Esperemos que se pueda. A ver. Oh, Dios. Todavía no se puede. Un segundito, tenemos aquí una falla técnica. Que permítanme, es que ya se ve aquí, pero ahí está. Ahí vamos. Listo. Ok. Vamos a empezar. Vamos a leer Éxodo capítulo 24, versículo 1. Este es un pasaje que todos conocemos, que es cuando el Señor le da al pueblo de Israel las ordenanzas, la ley, toda la enseñanza y después todo lo resume en las tablas. Vamos a comenzar a leer a partir del capítulo 24. Nada más hay que recordar que el Señor le habla a Moisés y le da, por ejemplo, los reconocidos 10 mandamientos aparecen en Éxodo capítulo 20 y a partir de Éxodo capítulo 20 es que durante los 3 capítulos 20, 21, 22 y 23, da una serie de enseñanzas, de ordenanzas, es parte de la ley que el Señor le da a Moisés y se los da ahí, a él y para que él tome nota. Entonces, aquí comenzamos a partir del versículo 24:1 y dice, entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y adoraréis desde lejos. Luego nos saltamos al versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Eso que ahí que tenemos coloreado en amarillo es para que tomemos nota, porque más adelante, casi al final, lo vamos a retomar. Entonces, en el versículo 3 dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y después de contarlo, todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Luego el versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras del Señor, todo lo que él escuchó,
y todo lo que le dijo al pueblo lo escribió. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Moisés, versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, es decir, ya que en el versículo 6 ya estaban haciendo un sacrificio, ya estaban colocando un holocausto, un altar, más bien ya habían hecho un altar y estaban haciendo un sacrificio. Entonces dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y luego tomó el libro del pacto. ¿Cuál es el libro del pacto? Este que ya había escrito Moisés, el que ya había, en donde había redactado toda la ley que Dios le había dado a partir del capítulo 20, y lo leyó a oídos del pueblo. Entonces, la primera vez, primero les contó al pueblo, le contó sobre todo lo que Dios le había dicho. Luego, eso lo escribió en un libro, al que le llamaron el libro del pacto, y se los leyó a todo el pueblo por segunda vez. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Habíamos visto en el versículo anterior, no sé si recuerdan que solo decía, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Me parece que así decía. A ver, vamos a regresarnos un poquito. Sí, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho cuando Moisés les contó acerca de lo que el Señor le dijo, ¿sí? Eso fue lo primero que dijeron. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y luego cuando Moisés les lee el libro con las palabras que ya les había contado, pero solo se los lee, ya que los había puesto en un libro, ya como un testamento, el pueblo dice, haremos y obedeceremos. ¿Sí? En el versículo 7. Éxodo 24, 7. Bueno, continuamos. Y luego dice en el versículo 12, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces, lo que sucedió primero fue que Dios le dio a Moisés la ley de forma oral. A eso los judíos o los rabinos antiguos le llaman la Torah oral. Le dio la ley de forma oral. Moisés vino y la contó al pueblo. El pueblo dijo, haremos todas las palabras que has dicho. Luego Moisés, todos esos mandamientos los escribió en un libro y ese libro le llamó el libro del pacto. Lo vuelve a leer al pueblo y el pueblo dice, haremos y obedeceremos, ¿no? Y luego el Señor le dice a Moisés, ahora ven, sube y yo te voy a dar las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que yo he escrito. Entonces a Moisés le dio una ley oral, Moisés la escribe en un libro, lo llama el libro del pacto, y luego el Señor le dice, ven, sube, y te voy a dar las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que yo, Dios, he escrito para instrucción de ellos, para instrucción del pueblo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿De acuerdo? Ok. 32:15. Ya es más adelante, capítulo 32, versículo 15. Dice, entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio, o tablas del pacto, así se llaman, tablas del testimonio, tablas del pacto, en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas, y versículo 16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, aquí vamos a empezar parte de la introducción del estudio de hoy. Resumimos, entonces, Moisés sube porque Dios le dice, ya le había dado, el Señor le había dado la ley oral, le había dicho, todo esto son los mandamientos y las ordenanzas que yo le doy al pueblo. Tú díselas y escríbelas para que quede como testimonio. Y luego Dios le dice, ven, sube y yo te voy a dar las tablas en donde yo escribí. Entonces a Moisés se lo dio de forma verbal y luego Moisés escribió. Entonces luego lo llama para decirle, te voy a dar ahora las tablas en donde yo, Dios, escribí
las ordenanzas y las leyes para ellos, para el pueblo. Pero ya pongámosle más enfoque al versículo 16 que dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Entonces, llama la atención, a mí me fascinó me gustó mucho, perdón, este versículo, que dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, nos está diciendo que eran dos cosas. Primero, Dios labró las tablas. Las tablas eran una creación de Dios. El Señor todo lo acostumbraba a hacer cuando edificaba y cuando construía de una forma especial. Entonces, aquí dice que las tablas eran una obra de Dios. No eran un par de piedras simplemente que el Señor agarró. Eran una obra de Dios. Y la escritura que estaba en las tablas era escritura de Dios y Dios la grabó sobre las tablas. Entonces aquí viene lo que vamos a hablar un poco el día de hoy, que las tablas eran una obra de Dios. Y vamos a basarnos en estos mismos capítulos y en esta misma enseñanza, porque vemos que las tablas eran una obra de Dios y sobre las tablas es que el Señor escribe. Vamos a ver más adelante, ¿no? Que ahora, hoy en día, el Señor escribe sobre las tablas de nuestro corazón, pero si las tablas, nosotros que somos la obra de Dios, no están preparadas por Dios, entonces vamos a ver cómo es que fácilmente lo que Dios escribe, el diablo lo puede arrebatar. Nada más para concluir esta escena, ustedes recordarán en ese mismo pasaje que estábamos leyendo, Éxodo capítulo 32, ahí cuando Moisés baja es cuando el pueblo de Israel ya empezó a hacer su locura y Moisés les avienta las tablas del Señor. Cuando Moisés regresa con el Señor al monte, pues ya no trae tablas, ¿no? Y dice, pues vengo por otro juego, ¿no? Por otra copia. Entonces, Moisés tiene que labrar las tablas y Dios escribe ahora en esas tablas. Pero ahora Moisés es el que tiene que labrar las tablas. Ya las segundas tablas ya no fueron obra de Dios, sino fueron obra del ministro y la escritura fue escritura de Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar la primera parte, las tablas como obra de Dios. Primera de Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios, quiere decir, los ministros son colaboradores de Dios, y vosotros, o sea, nosotros, la iglesia, los que recibimos, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, nosotros somos labranza de Dios, nosotros, bueno, vamos a dejar que la Biblia se explique un poco más. 1 Corintios 3:16, es decir, más adelante, dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, el Señor primero labró unas tablas de piedra, y ahí puso su palabra, la que Él escribió con su propia mano. El libro del pacto, el libro de lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés, la escribió Moisés por la ley que Dios le dio de forma oral, ¿sí? Pero las tablas de la ley o las tablas del pacto fue lo que Dios escribió en las tablas que Él preparó. Entonces, hemos estudiado que todo el antiguo pacto, dice en el libro de Corintios y en el libro de los Hebreos, que fue para enseñanza de nosotros. Y que todo lo que ahí está escrito, aparte de ser para enseñanza de nosotros, en el libro de Hebreos dice que es sombra y figura de las cosas celestiales. Entonces, por eso decimos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra no del Nuevo Testamento, sino es una sombra y figura para enseñanza de nosotros, de todo lo que hemos de vivir. Entonces, dice el apóstol Pablo que nosotros somos templos de Dios. Dijo en el versículo anterior que somos labranza de Dios, cual las tablas en el monte del Sinaí,
El Señor con sus manos preparó las tablas para escribir en ellas. Ahora entonces nosotros somos el templo, somos la labranza de Dios para que Dios pueda escribir en nosotros. Entonces estamos hablando de dos procesos. Por eso lo primero, la primera parte de esta enseñanza es que las tablas eran una obra de Dios. Primero nosotros somos una obra de Dios y nuestro corazón y nuestro cuerpo completo es una obra de Dios para que después Dios pueda empezar a escribir su ley en nosotros. Puede empezar a escribir en nuestro corazón. No puede comenzar a escribir si nosotros no somos esa labranza de Dios. La explicación la da Jesús y todo se resume en la explicación de Jesús en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, en la parábola del sembrador. Porque él dice que la semilla va y se siembra, pero si no cae en buena tierra no da fruto. Si cae entre espinos o si cae en las piedras no da buen fruto. ¿Por qué? Porque necesita que donde se siembra la semilla, donde el Señor escribe, debemos de ser labranza de Dios, templo de Dios, y ahí es en donde va a tener fruto. Miren, vamos a hablar un poco acerca de una profecía que habla en varios sentidos, pero aquí vamos a tomar la figura. Dice Zacarías capítulo 6, versículo 12, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, hablando de Cristo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor. Está hablando en el sentido profético, literal. Acuérdense, hemos visto cómo interpretamos las escrituras de forma literal. Él reedificará el templo del Señor. Estamos hablando cuando Él regrese en la segunda venida y va a reedificar el templo del Señor en la ciudad de Jerusalén. Él va a bajar en el monte de los olivos. Esa es la literal. Pero la parabólica, que es una figura para nosotros, es que acabamos de ver en el versículo anterior, ¿no sabéis que nosotros somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo? Y entonces él dice, cuyo nombre es renuevo, ese hombre va a reedificar el templo del Señor, nosotros, y llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Los dos oficios son rey y sacerdote. Pero entonces fíjense que ¿a dónde vamos llegando? Que Cristo iba a venir y va a reedificar el templo del Señor. Quiere decir que entonces, si el Señor necesita que nosotros seamos labranza de Él y seamos edificados como templo del Señor para que Él pueda escribir su palabra, la profecía es que necesitamos que Cristo sea el que reedifique nuestro templo. Si Cristo no reedifica este templo, nosotros, Dios no puede escribir sobre las tablas de nuestro corazón. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, la promesa, la profecía tiene un cumplimiento literal y tiene un cumplimiento espiritual. El cumplimiento espiritual es, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará gloria. O sea, no es nuestra gloria, no es lo que nosotros vamos a poder lograr. Eso es otra cosa. El Señor cuando reedifica nuestra vida, cuando Él levanta este templo, dice la palabra que Él va a traer gloria a nuestra vida. Él por sí mismo va a traer gloria y se va a sentar y va a gobernar en el trono. Este es el pasaje que utilizamos para darle sustento a aquellas oraciones en las que decimos, Señor, ven y gobierna en mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón. Aquí dice que Él va a reedificar el templo del Señor en el cumplimiento profético espiritual y Él será sacerdote sobre este trono. Y va a cumplir, habrá consejo de paz entre los dos oficios. Va a reinar como rey y va a oficiar como sacerdote en el trono de nuestro corazón. Pero bueno, todo esto es la introducción que le estamos dando a la parte de el que las tablas eran obra de Dios. Primero Pedro 2:5 dice, también vosotros como piedras vivas
sed edificados como casa espiritual, como templo del Espíritu Santo, ¿no? Templo de Dios. Necesitamos ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí llegamos a un punto súper importante. Dice que necesitamos ser edificados como casa espiritual. O sea, viene Cristo y Cristo reedifica el templo. Pero aquí el apóstol Pedro dice, necesitamos ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay sacrificios espirituales que no son aceptables a Dios. Decimos, perdón, a que lo lamentamos, pero a veces nosotros, por ejemplo, podemos hacer un sacrificio espiritual que les gusta, un ayuno. Puede ser que no sea aceptable al Señor, ese sacrificio espiritual. Muchas otras personas hacen ciertos sacrificios espirituales para Dios, hacen sacrificios físicos para Dios. Y aquí dice que algunos van a ser aceptados. Acuérdense de la ofrenda entre Caín y Abel. Los dos llevaron una ofrenda ante el Señor. Caín tomó del fruto de la tierra y Abel tomó lo mejor de su ganado. Y decimos, pues es que Dios vio el corazón de Abel, Dios vio que el egoísmo de Caín, pero sin duda que este par de muchachos de ciento y tantos años, en aquel tiempo, habían sido enseñados por Adán. La ley de Dios, cuando hablamos de la ley de Dios, regularmente nos centramos a la ley del Antiguo Testamento de los 600 y tantos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y no, hablamos de que toda la ley, toda la palabra, toda la escritura es útil, dice 2 Timoteo 3:16. Entonces, había mandatos que Dios ya le había dado a Adán en el huerto. A eso también se le llama una ley oral. Le dijo, no comas de este árbol. Ya le estaba dando un mandato, era una enseñanza. Entonces, en teoría, ellos ya sabían cómo hacerle sacrificios al Señor. Seguramente eso es teoría. Se lo transmitieron a Caín y Abel, y Caín simplemente llevó el fruto de su trabajo. Y Abel, dice la Biblia, que llevó lo mejor de su ganado, lo mejor que tenía. Entonces, ahí hablamos de prioridades y eso lo que nos enseña es que Dios ve y, o sea, la Biblia enseña, Dios es justo. No es como nosotros queramos hacer a Dios para que nos convenga. Por ejemplo, muchos cristianos llegan a vivir una vida simplemente distinta a lo que la palabra enseña y van y adoran a Dios y dicen, bueno, el Señor es bueno y va a recibir mi oración, aunque yo no lleve la vida porque no me interesa. Por ejemplo, la otra vez estábamos estudiando acerca de que lo que Dios dijo que era malo en el antiguo pacto sigue siendo malo en el nuevo pacto. Ahí no hay vuelta de hoja. Si Dios dijo que abomina la mentira, no quiere decir que ahora la mentira en el nuevo pacto se permite. Si Dios dijo en el Antiguo Testamento que a él no le agradaba que se consultasen a los muertos, que se hicieran tatuajes, que los hombres usaran ropa de mujer y las mujeres ropa de hombre, eso sigue vigente. Pero si nosotros simplemente vamos desechando todos esos textos y solo ocupamos lo que a mí de cierta forma me convence, resulta que cuando yo hago mis sacrificios espirituales no son aceptables delante de Dios. Simple y sencillamente, bueno, ya me estoy desviando, quiero llegar a un punto importante. Entonces, vamos a hablar, ahorita solo estamos poniendo como que
el contexto. Hablamos de las tablas, de que eran obra de Dios. Vamos a hablar acerca de la escritura. Este verso ya lo dijimos, 2 Timoteo 3:16, toda escritura inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Hablamos de que la escritura era escritura de Dios. Lo que Dios escribió en las tablas era escritura de Dios. Y aquí Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pablo le dice a Timoteo, perdón, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por ahí si llegan a escuchar que alguien dice Dios, y luego por eso uno le cae mal a la gente. Pero, pues bueno, vemos a muchas personas que traen un mensaje muy atractivo, muy bonito para los demás, diciendo, Dios no te quiere perfecto, Dios quiere tu corazón. Bueno, este versículo lo desmiente, porque dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, Dios dejó la escritura de Dios la dejó para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, más adelante, 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ya vamos a ir entendiendo un poco más. No en tablas de piedra, como en Éxodo, sino en tablas de corazones humanos. Entonces, aquí lo que dice el apóstol Pablo es que la escritura ahora es con el Espíritu del Dios vivo y se escribe en el corazón humano. Ahora es así como el Señor escribe. Por eso aclara, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, redactada por nosotros, el contexto es que si hay alguna carta de recomendación que los apóstoles tuvieran, dice, son ustedes, el pueblo. O sea, lo que nosotros hemos escrito en ustedes. Ustedes son nuestra carta de recomendación. Entonces, el apóstol Pablo aclara y dice, ahora, lo que se ha escrito en ustedes por voz de los ministros, no está escrito con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no está escrito en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Eso está hermoso. Bueno, vamos a regresar al pasaje de Éxodo capítulo 32. Ya pusimos o traté de poner todo ese contexto y vamos a pasar al pasaje de Éxodo capítulo 32. Dice el versículo 1, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar, un momento antes de eso, ¿recuerdan que habíamos leído que cuando Moisés les contó lo que Dios había dicho, ellos dijeron, ¿se acuerdan que haremos todas las palabras que nos has dicho? Y luego cuando Moisés escribe todo eso, lo escribe en un libro y lo vuelve a leer, se los lee, el pueblo de Israel dice, haremos y obedeceremos, ¿no? Emocionados, ¿no? Bueno, Éxodo 32:1. Cuando el pueblo, fíjense qué capítulo es 32. La ley, el Señor le empieza a hablar a Moisés desde el capítulo 20. De hecho, en el capítulo 20 es el capítulo donde vienen lo que conocemos como los 10 mandamientos, en el capítulo 20. Pero a partir del 20 empieza a hablar o sea, no solo habla de los 10 mandamientos, 3 capítulos habla acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Luego en el capítulo 24, Moisés sube para que le entreguen las tablas de la ley y así, todo esto. El capítulo 32, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces primero dicen, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque a Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Y no sabemos qué le pasó a la presentación. Que avance.
32:1. Ok. Luego, Aarón lo hace. Aarón hace el becerro y la gente ya hace su desastre. eh, y Moisés, no, bueno, en el versículo 4 es cuando Aarón lo hace. Dice, y él, Aarón, los tomó de sus manos, todas las piezas de oro, sobre todo eran pendientes de oro, o sea, como aretes que tenían en todos lados, se lo dieron a Aarón y dice, y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, unos versículos atrás, en el versículo anterior, que es el 1, ellos dijeron, Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, quién sabe qué le pasó. En el versículo 4, ¿qué están haciendo? Se están convenciendo a ellos mismos y están convenciendo a todos los demás. Agarraron al becerro que les entregó Aarón, nada tontos, ocuparon al sumo sacerdote. Bueno, en ese tiempo todavía no estaba la ley sacerdotal, apenas, bueno, sí, ya en Éxodo 20 en adelante ya empezaba a haber un poco de lineamientos acerca de esto, pero Aarón era el sacerdote. Y le piden al sacerdote que les haga un Dios. Sí reconocían como que la línea de mando. Y luego cuando lo ven, ellos lo levantan y dicen, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Versículo 19, en ese mismo capítulo. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. 22. Para esto, Moisés le dice a Aarón, le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Le dice, ¿qué te hicieron que tan grande pecado has cometido? Y Aarón le responde a Moisés. Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. O sea, en pocas palabras, en mexicano, Aarón dijo, ¿para qué los invitas si ya sabes cómo son? ¿No? En pocas palabras, o sea, Aarón tratando de suavizar la respuesta, lo que estaba haciendo era diciendo, a ver, ¿para qué nos hacemos? Ya sabemos que así son. Si sabemos que siempre están buscando la forma de hacer el mal, si sabemos que siempre están tratando se descuidan tantito y de hacer lo malo, entonces se estaba justificando con eso. Es como aquel hombre, no me vean a mí, es como aquel hombre que de pronto lo cachan viendo a muchachas que no le corresponden y él dice, ay, pues pues si ya saben que así somos los hombres, si ya saben que así somos, si ya saben que yo, es una justificación eh, muy infantil. Siguiente. Ya no puse ahí el otro versículo. Pero lo que sucede ahí más adelante es que entonces vienen los castigos. El castigo que recibe Aarón por esta actitud, por ejemplo, en otro pasaje que relata la misma historia, Aarón dice, yo nada más junté los aretes que me dieron, los metí al fuego y que sale el becerro. Así dice, y salió el becerro. O sea, yo, ¿qué? Nada más lo hice así. Bueno, Moisés estaba un poco enojado. Y dice la Biblia, no le puse estos versículos, pero ahí usted los puede leer en este capítulo 32, que Moisés deshace el becerro de oro, lo quema totalmente, lo muele y del polvo lo echa al agua y hace que el pueblo de Israel se tome el agua. Así. O sea, les dijo, lo que salió de ustedes, ahora se lo van a tragar. Y Aarón
Aarón tenía, sus hijos eran Nadab y Abiú, fueron llevados ahí al monte para que participaran de ese majestuoso evento de comunión. Pero resulta que entonces, después de esto, el Señor toma a todos los descendientes de Leví. Leví era el abuelo de Aarón. Leví era la cabeza patriarcal, ¿no? Y de Leví vienen los tres hijos principales, que es Gersón, ay, se me fueron mis apuntes, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari. Y Aarón y Moisés vienen, si mal no recuerdo, de Coat, son los descendientes de Coat. Entonces, toda la descendencia de Aarón iba a ser la descendencia sacerdotal. Pierden ese privilegio porque resulta que los únicos que no se contaminaron en ese hecho era toda la descendencia de Leví. Y la descendencia de Leví, Moisés la utiliza para decirles, tomen su espada, y si ustedes están del lado del Señor, tomen su espada y le vamos a dar cuello a todos los que participaron en esto. Y dice la Biblia que cayeron en ese día 3,000 hombres, que los hijos de Leví fueron y mataron a espada, sacaron de sus tiendas y se los escabecharon, dirían los veracruzanos. Entonces, pero ¿qué sucede? Y este es el punto de lo que queremos recapitular el día de hoy. ¿Qué sucede con estas personas que escuchan la palabra de Dios? Fíjense, dijimos dos veces, ¿verdad? Los primeros dijeron, amén. Vino la palabra y se les habló y dijeron, amén. Y luego los llevaron a leerla y dijeron, amén, gloria a Dios. Dijeron, amén, aleluya. Y luego se presenta la oportunidad del pecado, de la prueba. Ahí lo único que estaba sucediendo fue la impaciencia, porque Moisés subió 40 días y estos ya traían una actitud, miren, eh, podemos ver, y muchos ignorantes, así lo decimos, ignorantes, toman como que Dios era un Dios iracundo porque Moisés lo tenía que calmar, porque Moisés le dijo, no, no hagas esto con este pueblo. Así como Dios hizo con Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma, fíjense nada más, maravilloso Dios de misericordia, le avisa a sus siervos lo que va a suceder. Por eso es que el Señor nos está avisando que sobre este mundo vienen calamidades que Él nos quiere evitar que las vivamos. La gente que ignora las escrituras está pidiendo por el mundo una paz mundial y está pidiendo que el mundo se salve y que el mundo entienda. Así igual cuando el Señor le avisa a Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? Tú eres bueno, Señor, no los destruyas. Mira, seguramente hay justos. Y el Señor a sus siervos. Por eso, qué importante el tema de los siervos. Qué importante. Es bien importante, lo decimos también para los que nos ven y escuchan, qué importante es estar bajo la sombra de un buen siervo. Porque si no, nos va a suceder como a Mefiboset, ¿no? Que el rey David regresa a tomar el reino después de haber sido despojado por Absalón y se encuentra Mefiboset y Mefiboset se tuvo que haber ido con él. Hay toda una serie del apóstol Sergio que está hermosa acerca de la salida del rey, de los que se van con el rey y de los que se quedaron. Y Mefiboset es una figura de los que se quedan. Aquí estamos haciendo una analogía del arrebatamiento y de la venida de Cristo. El arrebatamiento es cuando el rey David sale y sale con tres tipos de personas. No, con 5 tipos de personas, ya se me fue el número exactamente de esta enseñanza. Y luego regresa el rey, que es la figura del regreso de Cristo después de la tribulación, y se encuentra
a 13 tipos de personas. Esos 13 son figuras del tipo de personas que se van a quedar. Una de ellas es Mefiboset, desde lo que yo me quiero sembrar, un, una figura de las personas que se quedan a la tribulación. Si cacha esta parte, con eso estamos satisfechos. Es los que son engañados por los siervos. Porque el Señor le dice a Mefiboset, tú eras escogido para irte conmigo. ¿Por qué no te fuiste? Y Mefiboset le responde, porque tu siervo me engañó. Pero se quedó. Y David le hace ver que, bueno, pues ese fue tu problema, el que el siervo te engañara, porque para eso está la escritura. Entonces, ahora esto salió porque estábamos hablando de Abraham y de Moisés. Y qué importante es que nosotros estemos bajo la cobertura de un buen siervo y no de un siervo que nos esté engañando. ¿Cómo entendemos el engaño de un siervo? Una, nos podemos ir al extremo de aquel siervo que engaña para sacarle dinero a la gente. Aquel siervo que engaña para aprovecharse de él y beneficiarse a costa de las personas en todo sentido. Y lo decimos, ¿verdad? En el sentido emocional, en el sentido económico, en el sentido sexual, en todo sentido. Otro es aquel siervo que simplemente ignora y enseña ignorando las escrituras. Ejemplo, si estamos bajo la sombra de un siervo que simplemente, allá en el barrio le decían, te doran la píldora, ¿no? O sea, nada más le dan vuelta a la tortilla, no me salen las palabras educadas, sino simplemente nada más, pues le están dando vuelta a un mismo asunto y te repiten lo mismo y ahora te dan el testimonio de este y ahora el testimonio de aquel y te vuelven a enseñar sobre un mismo tema. La Biblia dice que el alimento debe de ir creciendo. El apóstol Pablo decía, yo les traía vianda fresca, fuerte, carne, pero veo que son niños espirituales y que les tengo que volver a hablar de los principios elementales de la doctrina. Hay lugares en donde los siervos solo enseñan eso, los principios elementales. ¿Es malo enseñarlo? No es malo a los principiantes. Pero conforme las personas crecen, se les debe de enseñar un alimento más sólido. Obviamente que cuando enseñamos tenemos auditorio diverso y no tenemos que todos están del mismo nivel y todo, pero la palabra se siembra y ella da su fruto. Pero si yo siempre me la paso enseñando los principios elementales, nunca voy a llegar a los temas profundos acerca de que si el siervo te engaña, hay castigo para el siervo. Y el castigo tuyo es ser el engañado. De uno depende el que no lo engañen. ¿Cómo lo hacemos? A las escrituras. Por eso entonces podemos decir, el pueblo escuchó a Moisés, la hablada, la ley hablada. Lo escuchó y estuvieron de acuerdo y dijeron, eso haremos. Luego Moisés la escribe y se forma el libro del pacto. Y luego viene a leerla. Imagínense qué impactante era esto, porque dentro de ese contexto, en el mundo había otros dioses paganos, dioses con D minúscula le llamamos, y todos ellos tenían una forma de conducirse y de hablarle a su pueblo, ¿no? Nuestro Dios, que se le reveló a Abraham, salido de la tierra de Ur, y que a partir de Abraham, a Abraham es el primero que la Biblia señala la palabra hebreo. La primera vez que se menciona la palabra hebreo en la Biblia es con Abraham, y hebreo quiere decir que era del otro lado, un tipo de extranjero, pero era el del otro lado del río, y así le decían, y el hebreo Abraham, y a partir de ahí se funda toda la nación de los hebreos, más adelante con su nieto, Jacob, el Señor le cambia el nombre y a partir de Israel
de Jacob, que lo convierten en Israel, empieza el pueblo de Israel. Pero Abraham no era judío ni era israelita, ¿sí? Entonces, a partir de la revelación que el Señor le da a Abraham, empieza el conocimiento del Dios de Adán, del Dios que era diferente a todos los demás pueblos. Entonces, hasta el día de hoy, fíjense, en Éxodo 32, en Éxodo, bueno, a partir del Éxodo 20, que el Señor le da la ley a Moisés, a partir de que él empieza a leer, la lectura de las escrituras le causaba una conmoción a la gente. Leían las escrituras y ellos inmediatamente dijeron, eso vamos a hacer, eso queremos hacer y vamos a obedecer. Hubo una ocasión en que uno de los reyes de Israel, y ahorita voy a comentar muy rápidamente cuánto tiempo llevamos, más de 50 minutos, vamos a acabar ya. Um, Según mi reloj iba a ser mi mujer de cómo se iba a sentir después de que hoy la vacunaron, pero está atenta, entonces yo le sigo, pero ya, vamos a acabar. Muy rápido lo digo. Uno de los reyes de Israel de pronto no podía ni dormir, no podía ni nada y dijo, necesitamos volver a los principios. Tráiganme el libro de la ley, de los escritos de nuestros padres. Y hasta que encontraron una copia por ahí del libro de la ley y se la leyeron, dice que su corazón se quebrantó y él dijo, esto haremos. Y luego cuando el pueblo de Israel regresa cautivo de Babilonia y llegan a la ciudad de Jerusalén hecha ruinas y empiezan a decir vamos a trabajar y vamos a hacer esto y tomaron una porción de las escrituras y empezaron a leerla, la gente comenzó a llorar y dijeron eso haremos. El efecto inmediato que produce el leer la palabra de Dios es eso haré. Voy a obedecer, eso haré. Lo que provoca las escrituras, por eso es que, hermano, que usted nos escucha, no pierda el tiempo escuchando la reflexión del testimonio. Qué buenos, son bonitos los testimonios. Miren, está descubierto, alguien dijo que la gente entiende más por las historias que por la enseñanza puntual. Por eso un día dijeron que las presentaciones en PowerPoint, como las mías, no sirven casi de nada, sino el contar las historias. Y por eso nos cautiva tanto que alguien se ponga a contar una historia. Y ahí le pongan musiquita de fondo y ya yo me siento así. ¿Y cómo le hizo él? Yo quiero saber lo que despierta el espíritu del hombre y lo que lo hace reaccionar es la escritura, la ley de Dios. Cuando yo leo la escritura, eso me despierta y me hace decir, yo lo haré, esto quiero hacer. El pueblo de Israel era un pueblo, dijo el Señor, de dura cerviz. Todo salió, ya me desvié demasiado, porque entonces el Señor le dijo a Abraham, no hay ninguno justo, pero tú eres el siervo. Te voy a dar tu lugar cuando hay un siervo justo, cuando hay un siervo que nos cubre. Dios oye al siervo y Dios le revela sus secretos al siervo. Dios le dijo al siervo Abraham, voy a destruir Sodoma. Y Abraham dijo, Señor, no la destruyas, por favor. Bueno, entiendo que eres sabio, no la destruyas en cuanto tal. Total, al final ustedes saben la historia, la destruyó. Bueno, el Señor le dice a Moisés, ya que hicieron su becerro de oro, el Señor le dice a Moisés, este es un pueblo de dura cerviz. Hay que, antes de que hicieran su becerro, hay que destruirlos. Y a ti te voy a dar una descendencia, a ti, tus hijos, tu familia, a ti te voy a dar la descendencia. Y Moisés tomó la actitud que un siervo debe de tomar, pero Moisés tomó la actitud de Abraham. No, Señor, mira, ten misericordia de este pueblo. Mira. ¿Saben qué sucedió al final? A todos los mató el Señor en el desierto. Todos se murieron en el desierto, tal y como el Señor lo había dicho. Solo que tuvieron que pasar 40 años para que eso sucediera. Es decir, dejó que se murieran en el desierto y no los metió a la tierra prometida. Ya lo sabemos, sino solo a los dos adultos que salieron de la tierra de Egipto, que fueron Caleb
y Josué, porque ellos tenían un espíritu diferente. De hecho, ellos no participaron de este pecado que cometieron. De hecho, Josué venía también con Moisés cuando el pueblo se puso loco con el becerro. Entonces, estamos hablando que cuando nosotros escuchamos la escritura de Dios, algo se activa. Pero si nosotros no somos labranza de Dios, entonces se está escribiendo sobre piedra y las piedras se rompen, las piedras perecen, porque hay piedras vivas. Dice, leímos en Primera de Pedro que nosotros somos piedras vivas. Entonces, para concluir, lo que estamos diciendo es que nosotros necesitamos ser labrados por Dios. Y hay una de las formas maravillosas en cómo se labra la piedra y es con martillo. Leímos en las 12 ministraciones de la palabra que la palabra es martillo para dar forma, para quebrantar. El martillo se utiliza para labrar la piedra y ya que está labrada, entonces se escribe la escritura por el Espíritu del Dios vivo, dijo el apóstol Pablo, y eso hace entonces que esa palabra permanezca, que esos principios se queden aquí, principios fundamentales. Miren, el pueblo de Israel, y ya ahora sí, para terminar, le dijeron a Aarón y al pueblo de Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Fíjense este tipo de declaraciones. Luego a Jesús le dicen, ¿por qué nos dices que necesitamos ser libres si nunca hemos sido esclavos? Y ellos fueron esclavos de los egipcios, luego esclavos de los asirios, luego esclavos de los persas, luego esclavos en Babilonia, y luego ahí eran prácticamente esclavos de los romanos. No, bueno, no al nivel de esclavos, pero sí eran a nivel de cautivos. Y ellos, al igual que sus ancestros, dijeron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué? Porque cuando el diablo arrebata esa semilla que se siembra en el corazón, entonces sale todo, como bien lo dijo Aarón, este pueblo solo piensa en hacer el mal. Este pueblo solo está pensando continuamente en ir a lo malo. Entonces pareciera ser que el humano tiene esta tendencia, en ir y hacer el mal. Lo que necesitamos es dejarnos labrar por Dios, que este templo sea reedificado por el Señor, lo que leímos en Zacarías, ahora vamos a volver a leerlo, déjenme ponerlo aquí y ya para despedirnos. ¿Dónde estaba? Zacarías lo leímos, ¿verdad? Aquí está. Dice el versículo 13. Él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará, gobernará en su trono. Entonces, el templo del Señor necesita ser gobernado por un rey y por un sacerdote. Otra vez, nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Te acuerdan? Lo leímos en este otro pasaje. Somos templos de Dios. Bueno, ese templo del Señor, ¿por qué somos templos de Dios? Porque Cristo ya nos levantó como templos de Dios, nos reedificó. Este templo necesita ser gobernado por un rey y por un sacerdote, para que haya una vida de gobierno, de orden y para que haya toda una vida espiritual. Y así, entonces el Señor pueda hacer que su escritura se escriba en las tablas de nuestro corazón y permanezcan en nuestro corazón. Amén y amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar en tu hermosa presencia. Gracias por tu palabra. Nuestra oración es que tu palabra pueda quedar escrita en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea labranza tuya, para que cuando tú deposites de tu escritura, que tu escritura es suficiente. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda tu escritura es útil y es suficiente para que lleguemos a ser, para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto. Y perfecto en el concepto divino, en el concepto bíblico. Por eso, Señor, te estamos pidiendo estas dos cosas.
Que nos ayudes a que nuestro corazón, a que nuestro templo sea edificado y sea labrado y que tu escritura pueda ser escrita por el Espíritu Santo en las tablas de nuestro corazón a fin de que nosotros podamos avanzar. Ayúdanos a reconsiderar que tu palabra es suficiente para enseñarnos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.